tal? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a Chaco Debate, en vivo y en directo por la pantalla de Chaco Televisión, para compartir con todos ustedes una nueva noche de jueves en donde el debate estará presente. El tema de hoy, el presupuesto nacional 2018. Lo que va a gastar el Estado, lo que va a gastar nuestro país a partir del próximo año, teniendo en cuenta por allí algunos de los ejes. Se habla de tarifazo, de ajuste, de endeudamiento, de esas poco más de 310 páginas que tiene el presupuesto nacional de cara al 2018. Presentado, por supuesto, pedido por el Ejecutivo, en la palabra del presidente de los argentinos, el ingeniero Mauricio Macri, donde ya de a poco se empieza a plantear en cada una de las provincias lo que sería también, por supuesto, el presupuesto para cada uno de los estados, cada una de las provincias que tiene nuestro país. Vamos a saludar, por supuesto, a quienes están aquí como invitados y los panelistas habituales que tenemos en Chaco Debate para comenzar en un ratito nada más con el debate. ¿Cómo le va, Pedrini? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Todo para bien? Los televidentes y para los amigos que nos visitan hoy. Espinosa, buenas noches. ¿Cómo anda? Buenas noches. Hoy se estima un debate bien picante, bien caliente. Esperemos que sea así, como el del jueves pasado también, que se habló de la reforma laboral, y saludamos a los invitados. Bueno, Cerrulla, ¿cómo le va? Buenas noches. Novo, ¿cómo anda? Muy buenas ¿Qué tal? noches. ¿Cómo te va, Oscar? Gracias Bien. por invitar. No, por favor. Beatriz, abogado, ¿cómo anda? Muy Buenas bien. noches, muy bien. Bien. Gracias. Alejandro Pegoraro, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, presentados entonces los panelistas, los invitados aquí en Chaco Debate. Hoy, Presupuesto Nacional 2018, así comenzamos. Presupuesto Nacional 2018. Tarifazo, ajuste y endeudamiento. No nos podemos endeudar a la velocidad que nos estamos endeudando, porque va a llegar un momento que la presión va a ser muy grande. Más del 40% del gasto del presupuesto 2018 se concentra en Buenos Aires y en Cava. Presupuesto 2018. Otro año de ajuste y endeudamiento. Radiografía del presupuesto 2018. Incremento de partidas sociales y recortes a subsidios económicos. Bajar el gasto no significa mejorar la calidad del gasto. Correcto. Mejorar la calidad del gasto significa prestar mejores servicios a la población en cantidad y calidad. Presupuesto 2018. Economistas advierten por el nivel de endeudamiento. Coinciden en que no es sostenible en el tiempo. Que vas a tener una suba de tarifas porque vas a bajar los subsidios, pero a su vez la tasa de inflación la vas a bajar también a la mitad. Te está diciendo que la tasa de interés va a estar muy alta. Y si la tasa de interés está muy alta, es más fácil invertir en una LEVAC que invertir en tu comercio. Con este disparador, así comenzamos Chaco Debate. Espinosa. Bueno, tiene que ver con unos puntos que me parece que va a determinar, o podría llegar a determinar, dónde estamos parados a la hora de hablar del presupuesto nacional. 405.000 millones de pesos es lo que está prefijado para el gobierno nacional, que se va a gastar en torno a los intereses, solamente intereses de deuda. Es mucho dinero, ¿no? Pero si uno lo compara con lo que piensa gastar el Estado Nacional para el Plan Belgrano, son 29.000 millones de pesos. Es decir, haciendo esa comparación, se podría trazar que el Estado va a gastar en intereses de deuda lo que podría gastar o invertir en 14 Plan Belgrano más en relación a lo que va a invertir justamente en ese Plan Belgrano. Y la pregunta que dejo picando es, ¿ese es el modelo de desarrollo de país que proyecta el gobierno nacional? Fernando Nova. Bueno, indudablemente es real el nivel de endeudamiento que tiene la Argentina, es importante. Cuando hablamos de nivel de endeudamiento, indudablemente lo que tenemos que hacer referencia es que el endeudamiento surge por los déficits fiscales que tiene el país. Y en eso somos responsables no solamente el gobierno nacional, sino también el conjunto de las provincias y de los municipios en la Argentina. Podemos decir también, y esto es muy importante, que el día de hoy ha sido un día bisagra. Se ha firmado un pacto fiscal
llamado consenso fiscal entre el presidente de la Nación y todas las jurisdicciones provinciales, excepto San Luis, con lo cual acá hay una nueva forma de ver la cuestión fiscal a nivel país y a nivel provincias, porque las provincias se han comprometido a desarrollar, en el marco de una ley de responsabilidad fiscal, un trabajo en su gasto público que va a tener que ver con bajar este déficit. Lógicamente, coincido con Roberto en cuanto a la importancia que tiene el endeudamiento, coincido con algunos que hacían la presentación en cuanto a que este nivel de endeudamiento no es sostenible en el tiempo y bueno, lógicamente en eso hay que trabajar. El Estado Nacional va a tener que evaluar bien estas reformas tributarias, reglamentarlas bien, para que el impacto que tenga en cuanto a la recaudación y a los recursos que tiene el Estado vengan a subsanar de alguna manera ese déficit, pero además vamos a tener que ver bien también el gasto público en la Argentina y en las provincias. Una Ese es el cosita, punto. Fernando, la pregunta que me surge es, el modelo apuntado por el gobierno nacional, ¿es el endeudamiento? ¿Dónde está el federalismo que tanto pregona el gobierno nacional? Sí, la prioridad parece ser pagar los intereses de la deuda. Bien. Bien, ante esto es la realidad, Roberto, la que marca, o sea, independientemente del federalismo, el endeudamiento es una cuestión que no surge si hay o no hay federalismo. El endeudamiento surge porque hay que cubrir un bache fiscal y ese bache fiscal únicamente se puede cubrir con endeudamiento o con emisión monetaria. Este gobierno claramente ha elegido un trabajo, es una decisión económica, no emitir moneda, luchar contra la inflación en ese sentido. Sabemos lo que pasa con la emisión de moneda y la inflación y lógicamente este endeudamiento tiene que ir bajando no solamente a través de los años, sino que además tiene que ir buscándose buenos financiamientos para el país para que gradualmente se vaya reduciendo ese déficit fiscal y podamos en el mediano plazo tener un país con las cuentas Claro, fiscales. pero lo que pasa, Fernando, Disculpe, Roberto. ¿Abogado? Claramente el presupuesto nacional para una provincia como la nuestra tiene dos problemas. Uno es el problema del endeudamiento, que está claramente definido y asumido de que es insostenible en el tiempo. Si tomamos referencia el año 2001, cuando fue justamente una crisis consecuencia del hiperendeudamiento, los servicios de la deuda ascendían a 4 y pico % del Producto Bruto Interno. Bajó hasta el año 2015 al 1,29% y ahora en el 2018 está en 3,29% nuevamente, o sea, estamos en ese proceso. Ese es un problema. Ese es un problema que tiene que ver con, que podemos decir ahora, que bueno, que aparentemente con estas reformas estructurales, en materia impositiva, en materia tributaria, en materia laboral, etcétera, aparentemente existiría un plan que significaría, digamos, en la proyección ir resolviendo esta cuestión del déficit. Vamos a suponer que eso sea cierto. Vamos a suponer. Después podemos profundizar en el tema porque también tengo posición con respecto a eso. Pero lo más grave es la mirada centralista que tiene ese proyecto de presupuesto 2018, en la cual claramente el Chaco está absolutamente perdiendo y condenándose nuevamente a nuestra provincia al abandono, a la miseria, a la pobreza, a la exclusión. Y eso creo que sí es lo que nos tiene que preocupar y donde hoy tenemos que profundizar, porque claramente si uno analiza el destino de la inversión en materia territorialmente hablando, ¿no? Lo que va a gastar el presupuesto 2018, el más del 40% provincia de Buenos Aires y Cava, el 25% sin asignación territorial, o sea, lo va a manejar discrecional y arbitrariamente la Nación. Entonces, para el resto de las 23 jurisdicciones queda prácticamente nada y obviamente en ese repartir de lo que queda, al Chaco le queda solamente el 1,34%, o sea que esa es la realidad más trágica que podemos hablar como chaqueños hoy en referencia al presupuesto 2018. Alejandro. Sí, una corrección quiero hacer primero que nada respecto al dato del Plan Belgrano.
se dijo 29.000 millones. El Plan Belgrano tiene asignado para el 2018 en el anteproyecto de presupuesto 352.000 millones de pesos y solo a la provincia del Chaco le corresponden 36.900 millones de pesos. Este año tuvo 32.000 millones de pesos asignados en el conjunto de gasto de inversión que contempla para la provincia del Chaco el Plan Belgrano. O sea Perdón, ¿cuánto dijiste que está prefijado en el presupuesto? Para el total del Plan Belgrano, 352.000 millones de pesos. Bueno, los en datos el texto, oficiales que yo tengo son, al contrario, 29.000 millones de pesos. No, en el texto del proyecto que lo tenemos, que es oficial de Ministerio de Economía, es ese dato, y es más, y te digo, para comparar, digamos, ¿no? Son 32.000 millones que tuvo este año asignado para el Chaco. Quizás vos contemplás... ¿Cuáles son las obras? Porque yo no vi ninguna. Mirá que castraron perros en Barranquera con el Plan Belgrano, ¿eh? ¿Vos lo sabés? Puede ser posible, así como el Sí. municipio de Resistencia tuvo un quirófano móvil y como va a tener un hospital veterinario, también puede ser asignado a ese gasto o inversión. Mirá, al los Plan Belgrano datos, puede ser los el datos segundo son acueducto, obtenidos puede ser de la página construcción del oficial de la gasoducto. Cartera de Hacienda de la Nación. O sea, son datos oficiales. Ah, A no ser que haya habido un posiblemente- cambio de último momento No, Roberto, tan abrupto, me llama la atención. Posiblemente lo que vos estás pensando en 29.000 millones sea algún gasto categorizado, como puede ser algún gasto de capital, por ejemplo. No conozco por qué dice 29.000 millones. Tenemos, es más, no lo quiero abrir porque estamos a leer en el teléfono, ¿no? Pero está el documento oficial del Ministerio de Economía y te lo digo porque tengo la suerte de estar cerca de una persona en particular, que es de Víctor Zimmerman en el Plan Belgrano. Entonces, tengo la documentación oficial y todo el tiempo la miramos y por eso te decía que este año, considerando hasta incluso los gastos corrientes que existen, son 32.000 millones para el Chaco. ¿Qué significa esto? Que en ese marco, en esos 32.000 millones que es de este año, también está contemplado, por ejemplo, el pago de reparación histórica a los que son jubilados chaqueños. Por eso digo, posiblemente ese número que vos tengas sea una categorización dentro del conjunto, pero el total del Chaco este año son 32.000 millones y el año siguiente está previsto en 36.900 millones de pesos. Hay que Sí, de aclarar todas que en formas esa- sorprende que Hay que- la página oficial diga una cosa y después los números Por que eso está volcando diga otra. pero desconozco de todas dónde está formas, la Lo que pasa, Roberto, que lo que él está dando son Sí. cifras que abarcan los gastos corrientes, o sea, el pago de las jubilaciones, de las pensiones. Exactamente, eso todas es lo que digo, las es el cuestiones. conjunto- es el conjunto de datos. Si hablamos de obra, él menciona el acueducto lo único que viene para la culminación del acueducto es por crédito, lo digo porque la Cámara Sí. autorizó justamente la toma de ese crédito por 1.500 millones de pesos y es para la culminación del acueducto. Sí, Pero seguro. no es una inversión del gobierno nacional, es un crédito, es un endeudamiento de la provincia para poder terminar. Claro, no, Sí, pero perdón. En la página oficial de Sí, se la cartera de reasignó lo que Hacienda, era lo que del figura PADES. es lo destinado total para el Plan Belgrano es de 29.000 millones Está claro. de pesos. Hay una pregunta que me gustaría hacerle al amigo Novo y que yo estoy seguro que él tiene la misma preocupación que tenemos todos nosotros. Tenemos claro cuánto va a autorizar aparentemente el Congreso, porque hasta ahora está todo bien, pero se tiene que dar el debate. Y lo realmente preocupante es lo que subyace, es aquello de lo que no leemos demasiado, al menos los ignotos como yo. El Estado no recrea posibilidades para pagar la deuda, que es altísima en cuanto a sus intereses y su número final. No tenemos recurso y manera, aparentemente, de gestionar por nosotros mismos el pago de dicha deuda. Es que hay que endeudarse más para pagar los intereses de la deuda. Y este es un tema que ya lo conocemos los argentinos y es realmente preocupante. Yo estoy seguro que están todos preocupados. Esto no es para divertirse. Pero te pregunto si escuchaste algo al respecto, si pensás algo al respecto, de qué manera el Estado puede afrontar los intereses de la deuda evitando sacar más crédito todavía. Bueno, antes que nada me gustaría, no participé recién del debate en cuanto al Plan Belgrano. El Plan Belgrano no es solamente obra pública, el Plan Belgrano es, aparte de obra pública, también lo que llamamos todo lo que son los servicios sociales que se pagan en el Chaco, perdón, en el norte del país. Por eso es que por ahí también puede ser que la discusión se dé en que cuando hablamos de Plan Belgrano hablamos de 10 provincias que forman parte del Plan Belgrano y por ahí están haciendo referencia solamente a lo que le corresponde al Chaco. Con lo cual, ahí puede haber alguna diferencia, pero el Plan Belgrano sí, avalo los datos que decía Alejandro recién,
en cuanto a que son más de 300 millones de pesos y que para el Chaco son más de 30.000 millones este año. En relación a que la provincia... 29.000 millones de pesos solamente destinado para Chaco. En cuanto a obras, ahí suena demasiado. No, no, Ojalá. no, obra. No es obra, Roberto. Vuelvo a Es el reiterar. gasto del gobierno nacional. Bienvenido sea. O Es en el tu conjunto concepto del de gasto del total gobierno dice nacional. 29.000 millones de pesos para Chaco. No, creo que no me escuchaste. El plan Belgrano no es solamente obra pública. No, sí, lo escuché. Perfecto. Bueno, con lo cual esos 29.000 no son solamente obra pública, claramente. Quería también decir que cuando decimos que la provincia del Chaco es una provincia por ahí discriminada, yo la verdad que vengo escuchando hace 2 años ese discurso por parte sobre todo del oficialismo chaqueño, el Frente para la Victoria, permanentemente hace referencia a esta situación. Yo quiero contar que solamente en el 2016, si vemos las transferencias automáticas al Chaco por habitante, en el promedio son 24.000 pesos por persona por año que han transferido y el promedio de todas las provincias es de 14.000 pesos. Con lo cual, creo que ese relato se cae un poco, de la misma manera que con las obras asignadas al Chaco. Cuando ella hablaba del 1,34%, Betty, cuando hablaba recién del 1,34% asignado en el presupuesto nacional por zona geográfica que está en el presupuesto de la Nación, está en línea con lo que en los últimos 10 años se viene asignando al Chaco en el presupuesto de la Nación. Si miramos no solamente el año 2018, miramos año 2017, 2016, 2015, los invito, página de MECOM, presupuesto 2018, buscamos los distintos presupuestos y saquemos la cuenta y van a ver que siempre ronda entre el 1,30 y 1,40% lo que está asignado al Chaco en transferencias presupuestarias. Estoy hablando totalmente separado de la parte de recursos automáticos que vienen al Chaco en cuanto a coparticipación federal de impuestos y Fondo Federal Solidario. ¿Y por qué todos pudimos leer que Chaco está última? Bueno, en el cuanto a la proporción? relato es muy fuerte en el Chaco. Pero eso no es un Peregrino. relato. Es un dato, Pero es un dato que aparece también en la página. Yo creo que deberían coordinar, Sí, o el tendrían INDEC. que hablar con la dirigencia de Hacienda Nacional para que afine los números, entonces Podemos- que figura en su te página invito a mirarlo oficial. juntos, te invito a Chaco, mirarlo en juntos. cuanto a recurso de obra, figura en el reparto per cápita última entre todas las De provincias. ninguna manera es Cerruta, así. Cerruta, De la cons- ninguna manera es así. La consulta de este presupuesto... Chaco está... Un segundo. Hay 2 tipos de recursos que vienen para obra. Lo que es inversión real directa, llámese rutas nacionales que hace Vialidad Nacional y que directamente Vialidad Nacional invierte en la zona geográfica correspondiente a la jurisdicción Chaco, y lo que envía el gobierno nacional a las distintas dependencias del gobierno de la provincia por convenios que firma, por ejemplo, para hacer una ruta provincial, firma un convenio con Vialidad Provincial y envía los recursos a Vialidad Provincial. Para hacer una escuela, firma un convenio con el Ministerio de Educación de la provincia y envía los recursos para hacer esa escuela. Si juntamos los 2 recursos, Chaco está en el lugar 10 y solamente en inversión real, solamente en inversión en transferencia presupuestaria, Chaco está en lugar 4, por arriba de Santa Fe, Córdoba y provincia Pero de eso Buenos tiene que Aires. ver con la Un coparticipación. segundo, Eso un es segundo. coparticipación. Cerruta, Roberto, no. con respecto a viviendas, ¿cuánto recibiría por parte del presupuesto? Sí, mira, yo quería hacer un hincapié un poquitito en el tema de déficit fiscal, justamente que se venía hablando, y tema deuda, que me parece muy, muy importante y preocupante, sobre todo como el nivel de endeudamiento que está tomando el gobierno nacional. Tenemos en la actualidad déficit gemelos. ¿Qué significa déficit gemelo? Que hay déficit fiscal, es decir, que se gasta más de lo que se recauda, y tenemos déficit comercial, es decir, que se importa más de lo que se exporta. Por eso ahí viene, viene aparejado la pregunta de él de cómo se va a hacer para pagar el tema de las deudas que se está tomando. Ahora, si nosotros importamos más de lo que exportamos, necesitamos divisas para poder importar eso. Y por otro lado tenemos un déficit fiscal, es decir, un gasto, tenemos un bache, que esto también vamos a profundizar un poquitito en el bache de gasto fiscal, que tiene que ver con una decisión política del gobierno nacional tomado en el 2016, apenas asume, que tiene que ver con la eliminación de las retenciones. Mirá, tengo un dato. En el 2016 se resignó de recaudación por justamente retenciones móviles 83.517 pesos. 83.517 millones de pesos. ¿Sí? ¿Esto qué significa?
Si nosotros suponemos que el déficit fiscal en ese momento, en el 2016, era de 4.6 del PBI. Es decir, si nosotros ocupamos, ¿sí?, ese porcentaje de retenciones, nosotros podríamos haber reducido el déficit fiscal y lo podríamos haber transformado a 3,7%. Eso por un lado. Por el otro lado, ¿qué es lo que dejamos de hacer por esa decisión política? Si nosotros hubiéramos seguido con esa decisión política, podríamos haber pagado a los docentes y nos podría haber sobrado 20.000 millones de pesos. Es decir, no tendría que haber ajustado y pagado en el 2016 el 18% y tendría que haber pagado el 35%. Y por otro lado, también hubo un ajuste en el 2016 que tiene que ver con los tarifazos, ¿sí? Es decir, una eliminación de subsidios que justamente tiene que ver con este ajuste, porque por una decisión política del gasto público, ¿sí? Es decir, si nosotros seguíamos con las retenciones móviles, nosotros podríamos haber pagado, seguir subsidiando a las empresas y podríamos haber seguido pagando una factura. Perdón, Roberto. Te estás olvidando de una. Hoy pudimos leer en Infobae, creo que fue de esta tarde la noticia o después del mediodía, que el presidente sugería a los gobernadores que bajasen los sueldos de la planta de personal porque de este modo los privados se verían compelidos a hacer lo mismo para elevar la competitividad de las empresas y que las provincias tengan un ajuste real. Es un tema complicado. Recordemos que este gobierno nacional está planteando metas de inflación, ¿sí? Metas de inflación, es decir, techos inflacionarios. Recordemos también que a partir del segundo semestre no existen paritarias o no se cumple la ley de financiamiento educativo, por lo tanto no hay paritarias nacionales, por lo tanto los trabajadores no pueden ir a negociar en las mismas condiciones que los empresarios, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Porque justamente tiene que ver con este tema de poner un techo a la inflación. Es decir, si nosotros ponemos un techo del 15% y la inflación está en un 20%, es decir, el salario del trabajador va a estar perdiendo entre un 5 y un 6% de poder adquisitivo. Sí, yo coincido plenamente, digamos, con lo que él está explicando, porque convengamos una cosa. Acá nosotros en la historia reciente, en el marco de la democracia, tuvimos dos enormes crisis. La crisis del 89, que fue por hiperinflación, que sabemos cómo terminó ese gobierno que estaba en ese momento, y la crisis del 2001, que fue por hiperendeudamiento. Y en ambas cuestiones estuvieron involucrados, digamos, esquemas que tienen que ver con esto. Fundamentalmente, el planteo que hay en materia de reforma estructural, porque, bueno, fueron ensayando distintas cuestiones, porque en realidad tiene que ver, la cuestión del déficit tiene que ver de cómo incorporamos divisa. Esa es la cuestión fundamental, digamos, que de alguna manera también el gobierno anterior hizo esfuerzo cuando arregló con el Club de París, etcétera, y fue haciendo esfuerzo para ver cómo recuperaba divisa. ¿No? Y la cuestión es que estos ensayos que hicieron hasta ahora no dieron resultado. Para resolver la cuestión de seguir pagando los servicios de la deuda, tuvieron que seguir pidiendo plata, porque el déficit de la balanza comercial es negativo. Por lo tanto, no estaba quedando divisa. Y en paralelo estaban esas definiciones, digamos, que es quitar las retenciones y demás, que todavía profundizaban más la cuestión. Sí, Betty, un dato que tiene que ver, que certifica lo que está sosteniendo. El 3% del PBI prefijado en el Presupuesto Nacional 2018 será volcado al gasto social, mientras que, por su parte, para intereses de deuda, será volcado el 15% del PBI. ¿Eso no es un dato, Fernando, acerca de dónde estamos parados? Agrego algo sí. nomás. Se está destinando en el presupuesto la comparación entre el presupuesto 2017 y 2018, se está ocupando el 28% en endeudamiento, mientras que está presupuestado, digamos, hay un ajuste, digamos, a los presupuestos, por ejemplo, de producción, de transporte y de energía. De energía en el 19,5%, esto estamos hablando nominal,
y de transporte el 6,3%. Es decir, se van a sacar los subsidios, subsidios pero que se van van a a pagar, se van a ocupar para pagar deuda. Ahora, la pregunta es, ¿deuda para qué? Porque Bien. creo que esa es la pregunta. Sí, bien, los subsidios se van a sacar en área metropolitana, Capital Federal y Gran Buenos Aires, algo reclamado por todo el país durante mucho tiempo en cuanto a las tarifas que se pagan de luz, agua, colectivo, etcétera. Ahí está referido la quita de subsidios que plantea el Gobierno Nacional. A ver, hablamos nuevamente de endeudamiento y me parece bien y yo comparto en que hay que mirarlo con preocupación al nivel de endeudamiento del país, pero al mirar el nivel de endeudamiento del país tenemos que ver cuál es el causante de ese nivel de endeudamiento. Ahora, ¿no nos quita autonomía ese El endeudamiento? causante del nivel, vuelvo, a ver, de nuevo, el nivel de endeudamiento tiene una causa y es el déficit fiscal que tiene la Argentina. Provocado por decisiones políticas de eliminación de retenciones. De eliminación de retenciones. Perdón. Estamos hablando de una quita del 5% de las retenciones en el marco de que eran el 35%, el 5% de retenciones a la soja y la quita total en un compromiso que se asumió y que todos los que creemos que la recuperación de la Argentina va a venir por el lado del campo y de la agroindustria, creemos que es una decisión acertada. Seguramente no coincide con lo que pensás vos, pero creemos que la recuperación de la Argentina va a venir por el lado del campo y por el lado de la recuperación de la agroindustria y de la industria ¿Por qué no habla nunca de agroalimentaria. industria el presidente? Perdón, Fernando, discúlpame. ¿Por qué no se habla en el discurso oficial de la industrialización del país o de la industria? Nosotros podíamos ver, bueno, durante la campaña presidencial escuchamos muchas cosas, pero se hablaba de que la Argentina había perdido una oportunidad histórica con respecto a la industrialización del país. ¿Por qué ahora que están en el uso del poder, en el uso del gobierno, no se habla? Yo no veo que las personas del máximo nivel hablen de la industrialización de la Argentina. La palabra industria está velada. La respuesta es muy clara, Fernando. A ver. No les interesa, no les importa. La industria pasó a un segundo plano y todo parece ser, como dijo alguna vez Gabriela Michetti, el modelo a seguir es la India. ¿Ese es el modelo que quieren para nuestro país? No, a ver, sí, yo creo que... Lo dijo la vicepresidenta, no lo dijo cualquiera, ¿no? Está bien. Yo creo que el país tiene que ir por el sendero de un país racional, un país que tiene que hacer lo que hacen los países que le va bien. La presión fiscal que tiene la Argentina es de la más alta de Sudamérica. Es una presión fiscal, cuando asumió este gobierno, que superaba el 30%. Esa presión fiscal bajó en el 2016, va a bajar en el 2017 y con estas medidas que se están tomando a través del consenso fiscal firmado hoy entre el presidente y los gobernadores, se estima que a lo largo de 4 o 5 años en forma gradual esa presión fiscal aún disminuye aún más. Con lo cual, de esa manera estaríamos también nosotros fomentando de alguna manera, porque pensemos nosotros que todo lo que sea exportaciones nuestras tiene que ver también con la falta de competencia que tenemos nosotros por la gran cantidad de impuestos que pagamos. Tendríamos que hablar un ratito acá, por ejemplo, del tema de ingresos brutos y del efecto cascada que tiene y de la pirámide que se genera en los costos de los productos y que finalmente estamos exportando impuestos. Bueno, pero ahora Abogado, con la resignación... abogado, y nos vamos a la pausa. Abogado, Sí. y nos vamos a la No, pausa. con respecto a los ingresos brutos, la provincia nuestra en particular, este acuerdo fiscal que firmaron para la reducción del impuesto a los ingresos brutos, nosotros estamos por debajo de la aspiración que tiene el gobierno nacional en materia de achicar, de manera tal que en esa cuestión la Está bien, provincia Chaco, no nos así perjudica, está muy bien. Espinosa, dejamos una pregunta. Bueno, dejo en cuanto a lo social, como decía Fernando, la pregunta que me queda, y vuelco para toda la mesa, ¿estamos peor socialmente hablando o mejor que comparado con diciembre del 2015? ¿Cómo estamos hoy en nuestro país? Ya regresamos con más Chaco Debate.
agosto se cumplió un año del inicio de los trabajos en el puerto Las Palmas, primera obra en su tipo que se construye en los últimos 20 años en nuestro país. Recientemente se logró la ampliación presupuestaria de más de 10 millones de pesos que permitirá obtener equipamiento moderno para las futuras operaciones de la actividad portuaria. En total, la obra actualizada demandará una inversión superior a los 144 millones de pesos. El puerto Las Palmas será un centro logístico para que los productores de nuestra provincia y de la región tengan una mejor competitividad en sus producciones. Seguimos ampliando la logística y creando más empleo en la provincia. El gobierno del Chaco desarrolla e incluye. Chaco, Gobierno del Pueblo. Tu banco cumple y lo festejamos juntos, con sorteos, música, concursos, juegos, premios, realidad virtual y lo mejor de Circo Show. Te esperamos el domingo 19 de noviembre en el Parque de la Democracia, Resistencia. La entrada es libre y gratuita. Tu banco cumple y vos no podés faltar. Nuevo Banco del Chaco. Este es tu banco. ¿Qué es Chacotex? Un ámbito para la integración del diseño y la confección de todo el nordeste argentino. Un proyecto estratégico del gobierno provincial que año a año viene creciendo. Necesitábamos tener eventos de esta envergadura para conocer más gente, más clientes. Está bueno para nosotros venir de Buenos Aires acá y que conozcan el producto para mucha gente, me parece interesante. Vengo de Corrientes, es el segundo año que tengo la posibilidad de estar invitada en Chacotex. Estoy muy contenta de poder representar a la provincia y de mostrar lo que son los productos que me inspiran la región para poder desarrollarlos y aparte conocer también otros diseñadores y compartir la experiencia con todos ellos. Vuelve el Torneo Federal A la pantalla de Chaco TV. Sarmiento y Chaco Forever intentarán ser protagonistas en la tercera categoría del fútbol nacional. Los partidos del Decano y del Negro los podrás disfrutar en vivo y exclusivo por Chaco TV. Chaco recibe al país. Del 21 al 29 de noviembre somos sede de los Juegos Nacionales Evita en Deporte Adaptado, por primera vez en nuestra provincia. Disfrutá de nuestros atletas, más de 2.500 deportistas de todo el país en nuestra provincia. Chaco recibe al país en los Juegos Nacionales Evita, del 21 al 29 de noviembre en el Polideportivo Jaime Zapata. Organiza Secretaría de Deportes de la Nación. Instituto del Deporte Chaqueño. Chaco, Gobierno del Pueblo. El Aguante Deportivo. La pasión por el fútbol en un programa con análisis, opinión y polémica. También te mostramos la participación de los equipos chaqueños en torneos federales. El Aguante Deportivo. Lunes y viernes a las 21:30 horas por Chaco TV, nuestro canal. Ahora, con la nueva app de Lotería Chaqueña, vas a poder consultar los sorteos de quiniela y el significado de los sueños desde donde estés. Descarga gratis la aplicación, disponibles en Google Play y App Store. Lotería Chaqueña, ganás seguro. De lunes a viernes, de 10 a 13, un buen día por Chaco Televisión. Noviembre Vivo. Te seguimos ofreciendo actividades artísticas, gastronómicas, recreativas y deportivas para disfrutar y compartir en vivo. Visita la agenda completa en www.paraencontrarnos.com. Chaco, Gobierno del Pueblo.
Ya entregamos más de 450 títulos de propiedad. Esto es más que lo realizado en los últimos 12 años de gestión. En 2 años serán 700 las familias, padres, hijos y nietos que contarán con el título de su hogar, un legado para las familias. Se trata de hacer las cosas bien. Resistencia cumple. Entre todos hacemos de Resistencia tu lugar. Municipio de Resistencia. Regresamos con más Chaco Debate aquí en vivo por Chaco Televisión. Roberto Espinosa había dejado la pregunta. ¿Lo escuchamos? Sí, que tenía que ver con la comparación, ¿no?, que se hace siempre habitualmente entre el 2015 y la actualidad. ¿Estamos peor o mejor desde el aspecto social? Especialmente porque el presidente, en su momento, durante la campaña, lo que decía que era, podemos vivir mejor. Pero ahora el discurso del presidente cambió sustancialmente. Ahora ya no nos dice podés vivir mejor, ahora dice todos tenemos que ceder un poco. Y a raíz de ahí está la pregunta, ¿estábamos mejor o estamos peor ahora? Alejandro. Me parece que el cambio de mensaje no es tal, sino es una complementación del mensaje en función de a quién se dirige el mensaje. Y acá ya hablamos desde el aspecto comunicacional, si querés, que yo un poco me dedico a eso. El podemos estar mejor es un mensaje que... Podemos estar mejor. Podemos estar mejor es un mensaje al conjunto de los argentinos. Todos tenemos que ceder un poco, era un mensaje muy segmentado a una porción de la población en donde estaba contemplado desde la dirigencia política hasta la dirigencia gremial ¿En qué notás que está cediendo la dirigencia política o el poder económico? Yo no noto, yo noto que cede la gente. La gente común, la gente más pobre, la que cede. La base de la pirámide está agarpando, está haciendo el esfuerzo. A ver, está aún así, la pregunta es, está bien. ¿estamos mejor o estamos peor socialmente comparado con diciembre del 2015? Yo no sé si estamos mejor o peor, pero si es una situación difícil, no lo puedo negar. Si no, sería un cínico y un estúpido, perdón la expresión, ¿no? Sin duda es una situación difícil donde todo el 2016 pasamos un año realmente complicado en términos de empleo, en términos de sincerar el número de la pobreza. Claro, nos pasamos esperando el segundo semestre, ¿no? Cosa que finalmente no llegó. Está bien, pero déjame terminar, entonces la chicara la metemos después. Dale. Sin embargo, si queremos contemplar lo que fue la recuperación de la economía en el 2017, que ronda más o menos el 3% del PBI, que algunos dirán es poco, es mucho, no alcanza, eso es, lo debatimos si queremos porque son concepciones que hay. También es verdad que hubo un incremento, por ejemplo, en el número de empleo registrado, hubo un incremento 25%. En una disminución en términos de pobreza, que también es discutible en función de las medidas, porque hoy un sector político a la Universidad Católica le prende vela y hace 3 años atrás lo defenestraba. Entonces también es debatible las metodologías y las cuestiones que se usan. Y en el año 2018, y acá quiero agarrar un poco lo que vos decís y un poco también con lo que decía Rubén antes, de la merma en presupuesto en algunas canteras, ¿no? Algunas carteras, perdón, como producción y no me acuerdo cuál más había dicho Rubén. Producción, energía energía que hablabas del tema de subsidios. Bueno, primero hay que ver cómo está compuesta esa reducción, que es lo que decía Fernando hoy. Bueno, te aporto un dato. Te aporto un dato en cuanto a transporte, prefijado en el presupuesto nacional 2018. ¿Sabe cuánto está pensado destinarse a la ciudad de Buenos Aires de ese presupuesto total en el país? El 56%. ¿Vos sabés cómo está compuesto el gasto? 56%. ¿Sabés cómo está ¿Qué compuesto modelo el gasto, federal Roberto? pueden hablar en ese contexto? Roberto, ¿vos sabés cómo está compuesto el gasto? Tenemos una enorme masa de subsidios ahí, que es lo que decía Fernando, que se trata de ir de a poquito más o menos equilibrando con el resto del país. Y te lo digo como alguien que ha vivido en la capital federal y es verdad que es ridículo las tarifas que pagan en comparación con el resto del país, independientemente del bolsillo de cada uno que lo pueda soportar. Claro, y vamos a destinar el 56% de transporte a la ciudad de Buenos Aires. Obras seguimos premiando. Obras que son muy caras, que contemplan la ciudad de Buenos Aires junto con el área metropolitana, donde por ejemplo te menciono una que quizás no es la más cara, pero te menciono el Metrobús de La Matanza. O mira, el Metrobús puede ser, le soluciona la vida a 400.000 personas que viajan todas las semanas y que naturalmente suma en el globo. Por eso digo, primero hay que mirar cómo está compuesto ese lo que pasa dato. Es que y segundo, históricamente seguimos mirando siempre a la ciudad de Buenos Aires y nunca a provincias como Chaco. Lo que tenemos que mirar es el número para ver cómo está compuesto. Eso es el primer punto. Sí, el segundo punto, así como es verdad que se redujeron, como decía Rubén, y que podemos debatirlo, yo no tengo el detalle de esas reducciones, pero también deberíamos hablar al mismo tiempo de
algunos incrementos en materia de incrementos en áreas que son por jurisdicción o por finalidad y función, ¿no? Tenemos, por ejemplo, casi 22% de aumento en educación en el presupuesto 2018, casi 23% en el área de trabajo, casi 15% en el área de salud, hablando en términos de jurisdicción. En términos de finalidad y función, por ejemplo, seguridad social, casi 22%. Entonces, rescatemos esos aumentos y de última también debatamos en qué consisten. Sí, porque si me dicen en seguridad social... Se sigue destinando el 28% a deuda. O sea, están destinando más a deuda está bien, está bien, por eso. Pero el tema de la... Lo que yo digo es, esto es una cuestión. Igual, te digo que la pregunta no sentí que se haya respondido, ¿no? Sí, que si estamos peor o estamos mejor. Para pagar deuda. Yo te dije al principio, nosotros perdón, necesitamos no sé si estamos mejor o peor. Siempre la situación es difícil y está complicado, pero sin embargo se observan en algunos indicadores, que podemos debatirlo a los indicadores, en donde hay una mejoría respecto del 2016 en comparación a lo que fue ese año con lo que es el fin de este año. Hay algunas cuestiones que podemos debatirlas que indican que hay una mejoría. Si alcanza o no, seguramente no nos pondremos de acuerdo porque venimos de visiones políticas diferentes. No, cuando decís venimos de los índices de pobreza nos marcaron del 30 y pico por ciento y bajaron. Yo no tengo nada que ver con lo político, no me parece que haya que desmerecer ello, la militancia y mucho menos la actividad política. Yo solamente lo planteo desde el plano periodístico. Eso de nosotros, ellos... suena a una discusión a lo mejor para otro sector. Hay sectores que nos van a poner de acuerdo, que vas a hacer la militancia, digamos. Seguramente Rubén y yo no nos podremos acordar algunas cosas, alguna persona que milita en otro partido tiene un pensamiento tampoco, digamos, no pasa por ese lado, pasa por el hecho de que yo te digo, la situación, yo personalmente hablo, ¿no? La situación es difícil, no estamos en el país que queremos, eso está claro, pero sin embargo hay un camino que nos lleva a pensar de una manera optimista, en donde ese pensamiento está respaldado por algunos indicadores. Con la prudencia, ojo, la prudencia, y acá yo en lo personal como Pegoraro, sin ser parte de ningún lugar, digo, tenemos que tener la prudencia de que algunas cuestiones hay que prestarle atención. Claro, si como yo por veo... ejemplo, el endeudamiento... Bueno, una cosa solamente, Oscar, que tiene que ver con el optimismo. A mí no me genera el mismo optimismo cuando se gasta el 15% del PBI a los intereses o a la deuda externa y solamente el 3% de ese PBI para el gasto social. La verdad que no soy para nada optimista. Otra de las cuestiones que hablaba Pegoraro es la cuestión de los subsidios. Si vos quitás los subsidios a la energía, que son presupuestos claves, ministerios claves, que son ministerios donde vos podés desarrollar o poder crecer como país y que vos generando un crecimiento como país vas a generar las divisas para poder pagar la deuda. Entonces, hay una decisión política de disminuir los presupuestos de los ministerios claves, como son energía, que tiene que ver con las tarifas. Si le sacan los subsidios a las tarifas y la industria tiene que pagar más energía, ¿Y por qué presuponés más que es para la energía, por industria ejemplo, más energía, ¿qué es lo que va a tener que hacer? ¿Va a tener que incrementar los costos? ¿Va a tener que incrementar los costos o va a tener que ajustar por empleo? ¿Qué es lo que pasó en el 2016? Si aumentás los transportes, el transporte, sacás el subsidio, el transporte, la gente que va a trabajar tiene que destinar mayor presupuesto de su bolsillo al pago del boleto, por supuesto que eso va a tener un impacto. Pero por supuesto, Rubén, pero ahora... Un segundo, Alejandro. Abogado, ¿mejor o peor estamos? ¿Cuál es el camino? No, queda claro que los números, no de la Universidad Católica Argentina, sino de muchas consultoras, de muchos que han hecho una medición de la situación de la pobreza, claramente han expresado con sus indicadores de que la pobreza ha incrementado. Y esto está claro, digamos, cuando el recupero del poder adquisitivo del salario está por debajo de la inflación, con seguridad de que esto expresa una situación de pobreza de los sectores más populares. Sin ninguna duda, digamos, de que las medidas que han tomado en materia económica han sido generadoras de una mayor concentración de la riqueza. Quedó claro justamente el día de ayer en un canal de televisión abierta, comentaban esta cuestión del ministro Caputo, ¿no? De las definiciones que tuvo con el materia del dólar y denunciaban que tenía que ver, digamos, con haber mejorado la situación y fomentado la adquisición de esos dólares por las medidas económicas que iba a tomar después, y esto significó miles de millones de dólares de ganancia para gente que hasta antes de ser ministro era cliente de su consultora. Y no lo digo yo, sino que salió no salgo de la sorpresa en una entre 2015. ¿cómo es?
y salió en un medio de comunicación, digamos, o sea, masivo, o sea, no estamos hablando, de una prensa que hasta este momento ha sido bastante permeable, digamos, a no salir a decir determinadas cosas, Bueno, pero hay permeable por ser determinadas suave, cuestiones ¿no? que llega a un punto que ya no se puede ocultar. Las tasas del EVAC aumentaron del 25 al 27 y del 27 al 31% efectiva. Por lo tanto, va a estar una persona que quiere invertir en Argentina, ¿a dónde va a invertir? ¿Va a invertir en un plazo fijo que paga 25, 27? ¿Va a invertir en la economía? No, va a invertir en el EVAC. Paga un 31% que está muy por encima de lo que está en la inflación hoy, que es entre un 20 y un 21%. No. Bien, la verdad que yo no salgo a la sorpresa con algunas cosas que se dicen acá. Venimos de un país que estaba en el 2015 afuera de todo el mundo, en default, hablando de energía, sin energía. Nos dejaron sin energía, preocupados por los subsidios a Capital Federal. Nunca han tocado en los 12 años de kirchnerismo los subsidios a Capital Federal. Nunca. Yo no hablé de la preocupación, Fernando, Nunca, perdón. de la preocupación No de te los subsidios interrumpí, a nivel no Capital te Federal. interrumpí. Me preocupa los subsidios que se están quitando no a te la energía en la interrumpí. provincia de Chaco, paulatinamente. Yo la verdad que creo que estamos en un país diferente. Hoy se ha firmado, y para salir un poco de lo que estamos hablando, porque creo que coincido con todo que es preocupante el nivel de deuda, y lógicamente para mí hay que trabajar sobre el déficit fiscal de la nación, provincia y municipio, para resolver la cuestión. Lo demás es, de alguna manera, dar vuelta sobre lo mismo. Hay que bajar el endeudamiento en el mediano y largo plazo, lógicamente, eso no hay ninguna duda. Para resolver el déficit fiscal se ha planteado hoy, y estaría bueno que hablemos de un pacto, un consenso fiscal entre todos los gobernadores y el presidente Macri, donde se van a tratar un montón se van a modificar un montón de cuestiones en el tema tributario, de seguridad social, del gasto, de la responsabilidad fiscal de las provincias. Yo creo que ese es el camino. Yo creo que volver a decir, yo por cada una de las cosas que cada uno de los panelistas está diciendo podría contestar, por falta de respeto no los interrumpo. No coincido absolutamente para nada con lo que están diciendo, pero no los interrumpo para no faltar al respeto. No coincido absolutamente para nada porque estamos volviendo al tema el endeudamiento una y otra vez, cuando el endeudamiento tiene una causa que es el déficit fiscal, al cual hay que resolverlo gradualmente y en el transcurso Una cosa, Oscar, que tiene plazo. que ver, para cerrar, por lo menos de mi parte, la cuestión de endeudamiento. José Luis Espert, que de ninguna manera se lo puede calificar como un economista acá o un economista volcado a la centroizquierda, al contrario, sostuvo que si el gobierno nacional sigue sosteniendo este nivel de endeudamiento, nos vamos a acercar cada vez más al 2001 que a otra cosa. Bueno, la próxima vez te invito a hablar de endeudamiento y no de presupuesto, y vengo y discuto con Roberto Espinosa y hablamos de endeudamiento. No. Porque ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón del endeudamiento? ¿Cuál es la razón del endeudamiento? El déficit fiscal, Perfecto. usted lo dijo bien. Perfecto. Ahora, aprovechando que hay un economista acá, lo quiero consultar. Una diferencia es resolver el déficit fiscal con imprimiendo billetes, generando inflación, y otra cosa muy distinta es tomar deuda. ¿Por qué no pensás en el gasto público? Internacionales. ¿Por qué no pensás en el gasto público? No, la pregunta le iba a hacer justamente al economista. Pero ¿por qué no pensamos en el gasto público? No es una cuestión de gasto público. ¿Por qué no pensamos en gasto público? Es una cuestión de recursos. El Chaco recibe el doble de recursos que en el 2015. El doble de recursos que en el 2015. Y sin embargo no le alcanza para pagar los sueldos. Necesita un anticipo. Pero la inflación. Pero eso es nominal, no real. Necesita, eso es nominal, no real. Recordemos que el 2016 necesita hubo todos los meses 41% 1.500 millones de pesos. 41% Más de el inflación. 60 Eso fue en el 2016. Exactamente. Esa era una inflación que venía reprimida. Recordemos lo que pero fue. Entonces no digamos que se mandaron más recursos, porque la coparticipación que se mandó no fue... En términos nominales vino más, pero en términos reales no vino más, porque la inflación fue del 40 y el crecimiento de los ingresos no acompañaron, alcanzaron al 28%. No por más vos se van a tener... No, de ninguna manera.
Los recursos han crecido por arriba de la inflación, lo puedo plantear en cualquier mesa, lo discutimos. ¿Comparado con qué? Comparado con la inflación acumulada del 2016 si usted lo 2017. compara con 2015, hasta 2015 ahora, no de se ninguna toca. manera los recursos estuvieron por encima de la inflación. De hecho, en concepto de inversión real directa, no es así. En concepto de inversión real directa, Si querés también decirlo en datos permanentemente, de la cartera no es de así. Hacienda de la Nación, en De concepto ningún- de inversión real directa, Fernando, Chaco todavía está 6.000 millones debajo. Estos son datos oficiales. No puede desconocer esto. ¿Cómo? ¿Qué decís? En concepto de inversión real directa, ¿Qué es eso? a valores actualizados, comparado 2015 con la actualidad, Chaco está 6.000 millones de pesos debajo. Bien, yo estoy hablando de las oficiales. transferencias automáticas. Las transferencias automáticas comparadas con el 2015, con la inflación acumulada, que ahora se mide, igual que la pobreza, que ahora se mide, no la midieron durante los últimos 5 años, no la midieron, porque era una cuestión que se estigmatizaba a los pobres, por eso no se medía la pobreza, no se medía el índice de precio al consumidor. ¿Con qué autoridad ahora vienen a criticar un gobierno que está mostrando la verdad? Falta muchísimo, falta Tenemos muchísimo 1,5 millones de pobres para más. resolver, Tenemos falta 1 millón muchísimo de- para resolver los problemas Fernando. de la gente en la Argentina. Falta muchísimo. Y hay que decir la verdad, hay que Fernando. trabajar sobre los verdaderos problemas que tiene la Argentina y realmente no jugar con cuestiones que empezamos a comparar con cosas que no se pueden comparar porque ni siquiera se medía antes del 2015 Fernando. pobreza, Pero inflación, vos etcétera. mismo está diciendo que el Chaco recibió más recursos y no es así. Vos ponele lo que vos quieras, que sí, que está bien que se midió. Ahora, es real que el 40 o el 41% había de inflación. Por lo tanto, Eso los fue en el recursos 2000, fueron eso fue en el licuados. 2016. Y bueno, 2016 con 2017, agregale 15, agregale... El crecimiento interanual Bueno, han de crecido por arriba los 2016 recursos. fue el 21%. Te invito a que lo mires. de lo Han que crecido, Por supuesto, han crecido. el Fondo cosa- Federal Solidario una ha cosa, bajado Oscar. entre el 31%. Pero eso no tiene que ver, eso o sea, no tiene que hablamos ver. de coparticipación y de Fondo Federal No Solidario. compares batata con manzana. El Fondo Federal Solidario no crece por la inflación, el Fondo Federal Solidario crece por otras cosas, por el precio internacional. No, pero no tiene nada que ver Perdón, a lo que perdón, voy. perdón. A lo que voy El es los precio- recursos Una cosa, Oscar. asignados a la provincia. Una cosa que me parece muy El Fondo curiosa. Federal asignado a la Solidario provincia. el Fondo Federal Solidario no crece por el consumo interno. Estamos hablando de recursos asignados a la provincia. Justamente Eso nada crece más. por precio internacional, por el tipo de No tiene nada cambio, que ver, etcétera. o sea, no tiene nada que ver No lo me que está puedes- diciendo. no me Está puedes diciendo, comprar estamos con hablando de inflación. recursos Sí, una asignados cosa a la que me provincia. pareció muy curiosa en base a lo que decía Fernando, en la que, según datos de la Universidad Católica Argentina, desde la llegada del gobierno de Mauricio Macri, tenemos 1,5 millones de pobres más y nos tenemos que conformar porque ahora sí se mide la pobreza. ¿Por qué nos vamos a conformar? Si tenemos 1,5 millones de pobres más según la UCA. Porque vos te o me va a decir que la UCA vos te miente. conformabas cuando Aníbal Fernández decía que teníamos No, menos yo pobres que tampoco. Alemania. ¿Sabe las Ah. veces que hemos discutido con el compañero Fernando en base a eso? Una cosa es comparar esas cosas o alarmarse, otra cosa es tener la suficiente cara de plantarse a los argentinos y decirle la verdad de las cosas y en base a eso solucionarlo. Pero yo no Y vos- quiero y que vos me me digan podrás- la verdad vos me podrás- ¿cómo solamente. que no Quiero querés que que te diga la verdad? no quiero que me digan la ¿Vos verdad. querés que te mientan? No. No terminé. No quiero que me digan la verdad solamente. Quiero que resuelvan los problemas. Es que está en el desastre quiero que que resuelvan dejaron. los problemas. Está en el desastre que dejaron más. durante 12 años de gobierno. Y me voy a conformar que es con muy que ahora sí te difícil. decimos la No te verdad. conformes, No. exigilo, pero por lo menos tenés adelante un tipo, o a varios tipos, Aparte- que te dicen la verdad y no como durante los últimos, voy a decir 5 o 6 años, pero no quiero decir 12. Pero te dicen te la tienen verdad. la cara. Pero aparte, Pero te dicen la verdad. ¿cuál fue la Muchachos, promesa ¿cuántas de promesas campaña, hicieron de uno de los Macri? pulmotores de la campaña de Mauricio Macri? ¿Cuál fue? Pobreza cero. cero. Muchachos, Muchachos. si eso no es mentir, Bueno, muchachos, eso es decir la verdad, tenemos Eso 1,5 es una millones de pobres chicana. más. Eso es una Eso chicana, tenés que Roberto. analizarlo al final de la gestión, primero. Eso es una chicana. No podés no podés analizarlo ni a 6 meses, ni a los varios, ni a los 3. Podés decir, en el camino que está es incorrecto, podés plantearlo, pero no podés venir a decir que es una mentira de campaña cuando ni siquiera terminó una gestión. Tiene que Eso- terminar para decir, bueno, cuando tengamos 4 millones de pobres, Eso voy a es, decir... eso es una chicana. Mira, Vos aparte decís la que pobreza, no millones, pero ¿cómo perdón, vas a aparte evaluar la la pobreza promesa no de se gestión mide de alguien solamente si por ni el siquiera tema del terminó la ingreso. gestión? Acá tenemos un país en el cual la mitad de los argentinos no tienen cloaca. El 30% de los argentinos no tienen agua. Hay problemas graves, Sí. hay problemas graves. Hay que decir la verdad y hay que resolver los problemas. Sí, hay que resolver. Pero hay que resolver los problemas, por supuesto que hay que resolverlos. Ahora, hay que saber de dónde venimos, ¿eh? Hay que saber de dónde venimos. Venimos del fondo, venimos de un país que estaba en default, de un país que realmente tenía muchísimo, con una presión fiscal altísima, Pero siempre- con un déficit fiscal del 6%. Fernando. Escúcheme. lo Ustedes que me estamos hablan del hablando. país que recibieron y parece que porque recibieron yo en ta- 2001. Yo también quiero hablar. Pedrini, sí. Acá hay un tema, Fernando.
Lo del default es falso, porque la plata estaba y el juez Griesa no dejaba que se la deposite. Segundo, el estado del país no era tan calamitoso porque, ¿no?, que yo sepa, los organismos internacionales de crédito no te dan un cospel si no tenés respaldo. Y la relación que había entre PBI y el gasto, y bueno, eso generó que el gobierno nacional se endeude más de 100.000 millones de dólares, cosa que jamás hubiera ocurrido en el escenario que ustedes plantean que había. Me parece bárbaro que digan la verdad, pero también digan esa verdad. Jamás la Argentina hubiera accedido y va a seguir accediendo al crédito y a la sugerencia del Fondo Monetario Lamentablemente, Internacional. Fernando, se perdió una oportunidad única, año 2008, 2009, 2010, cuando crecíamos a los 8, 9, 10% de la mano del campo y de las exportaciones, crecíamos a ese nivel para hacer las cosas que ahora se están tratando de hacer en conjunto con los gobernadores y los intendentes. Lamentablemente, es muy difícil ajustar cuando los recursos son escasos. Era mucho mejor hacerlo en aquella época de bonanza. Lamentablemente no se hizo. Se dilapidó muchos recursos. El populismo hizo mucho daño. El populismo hizo mucho daño al país. Pero que poner 14 millones es dilapidar. Es increíble. Habla del déficit fiscal cuando este gobierno, más allá de los ajustes, más allá de todos los problemas económicos, más allá de la inflación que tuvimos, aumentó el déficit fiscal. Exactamente. ¿De qué estamos hablando? De 2,3 en increíble. 2015 subió al 2017 a 4,2. 2016 4,6, 2017 4,2. Y ahora lo quieren llevar a 3,2. Entonces, digamos la verdad. No sé dónde sacan los datos, no es así. Son datos oficiales. Eso no es así. Estos son presupuestos oficiales. Bueno, lamentablemente, si vamos a utilizar para mentir, eso no es así. Bueno, yo te lo voy a mostrar. Presupuesto oficial, ¿sí? Esto es sacado de MECOM, ¿sí? Del MECOM. Yo quiero hablar de tres cuestiones. Primero, la quita de subsidio, porque acá se planteó como que si fuera una cuestión que solamente alcanzaría la provincia de Buenos Aires, y esto no es así. El Chaco ha sufrido enormemente, los chaqueños hemos sufrido enormemente por la quita de subsidios a la energía, que fueron frenados únicamente con medida cautelar presentada por el Defensor del Pueblo. Primera cuestión. Y fue una denuncia... Fue una denuncia que lo hicieron la propia Unión Industrial del Chaco, que también alcanzó, o sea, no alcanzó la quita de subsidio únicamente, digamos, a los habitantes, sino también a las empresas. En segundo lugar, se habló de ajuste. Yo quiero decir que en estos días justamente fueron los trabajadores del INTA que están denunciando el gran recorte que va a haber presupuestario para ese sector, y estamos hablando del sector que asesora y que puede potenciar la producción primaria. Betty, hablamos... Supuestamente la actividad que este gobierno está queriendo fomentar, Betty, y la base de la economía del país. De ajustes. Y en tercer lugar, otro ajuste, estamos hablando de que justamente en este pacto que se firmó ahora, se planteó para que los jubilados se va a actualizar ahora el sueldo de acuerdo a la inflación y no de acuerdo a la recaudación. Esto va a significar un ahorro de 100.000 millones que va a ser menos plata para los jubilados. Ahora, última reflexión y nos vamos. A todo lo que estaba marcando, resaltando la diputada Abogado. Ajustes, inflación, recortes. ¿De qué forma se va a proyectar la reducción de la pobreza en ese contexto? Yo tengo que decir que en la proyección, ni que tuvieran 40 años de mandato van a llegar a la pobreza cero, digamos. Bueno, en cualquier momento nos va a decir Alejandro, nos va a decir en cualquier momento, dice, bueno, esperemos los 40 años para hacer una evaluación de la gestión de Mauricio Macri. No es que 40, son 4 de gestión de la Constitución dice 4. Después si quiere 8, si ¿De verdad creen que van a resolver la pobreza, entre otros puntos, de esta forma, de esta manera? ¿Este es el camino, como decía Fernando? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro, Beatriz, Rubén y Fernando por estar aquí, a Roberto y a Pedrini también, como siempre, acompañando a Chaco Debate. Continúa esto en la mesa de todos los chaqueños. Buenas noches. Será hasta el próximo jueves.